Rectificación trifásica de onda completa a tiristores. Acá tenemos el circuito del rectificador trifásico de onda completa, que es igual al que vimos a diodos. La única diferencia, digamos, es que cambiamos los diodos por los tiristores. Para recordar un poquito cómo funciona, vamos a ver el rectificador a diodos, digamos, no rectificador completo. Sabemos que para que este rectificador ande, tenemos que tener en conducción dos de los dispositivos, dos de los tiristores o diodos, en el caso como que estamos viendo ahora la gráfica, y que no tienen que pertenecer a la misma rama. O sea, no pueden estar conectados a la misma fase, en definitiva. Entonces, T1, T3 y T5, en este caso, van a ser disparados. Bueno, vamos a empezar primero por el diodo. Entonces, lo que veíamos era que la carga ahora no va a haber la tensión de fase, sino que iba a haber la tensión de línea. Y bueno, obviamente dijimos que naturalmente van a conducir, si teníamos diodos, los pares de diodos que se encuentran en mejor situación de polarización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este pedacito de senoide va a conducir T1 y T6, y acá en este otro pedacito va a conducir T1 y T2, ¿sí? Fíjense, T1 y T6 y T1 y T2. Fíjense que en el semiciclo positivo, sin estos 120 grados, está conduciendo T1, T3 y T5. Mientras que en el semiciclo negativo está conduciendo T2, T4, y en este pedacito sería T6, que sería este pedacito y este que está acá. O sea que en los semiciclos negativos están conduciendo estos dispositivos, y en los ciclos positivos estos dispositivos, ¿sí? Bueno, y veíamos que la forma de onda tenía frecuencia 6 respecto de la onda de entrada, y la corriente, bueno, si era una corriente resistiva pura, y en el caso que fuese inductiva pura, que tendríamos o muy inductiva en realidad, una constante, ¿sí? Bueno, ¿cómo va a funcionar el controlado? Bueno, el controlado, digamos, tengo que disparar los tiristores, y cada uno de ellos va a ser disparado el mismo ángulo, y ese ángulo va a estar sincronizado con su tensión de fase, ¿sí? Vamos a ver una grafiquita. Acá, por ejemplo. Fíjense, estoy disparando con un ángulo θ 1 de 60 grados. Todos los tiristores van a estar disparados con los 60 grados del ciclo que le corresponda. El T1, fíjense acá, con el 60 grados. Después acá está circulando, está en este pedacito que está acá, está el T3, ¿sí? Y el T3 lo estoy disparando a los 60 grados, ¿sí? Nada más que acá este T1 está disparado. Yo disparé el T1 a los 60 grados. Pero ¿qué pasó? El T6 ya lo había disparado en los 60 grados de él, porque el T6 está sincronizado con este semiciclo negativo. Entonces él venía conduciendo con otro tiristor, pero luego yo disparo el tiristor 1, entonces se corta el par con el que venía conduciendo, que era el T5, y empieza a conducir el T1. Luego disparo el T2, entonces el T6 se corta y el T1 sigue con el T2, y así sucesivamente. Entonces la forma de onda que vamos a tener va a ser esta violeta acá arriba. Este es un poquito complicado de entender, hay que tomarlo con un poquito de paciencia, pero
digamos, no es imposible, digamos, una cosa que si se ponen tranquilas y tranquilos van a lograr, digamos, seguir bien la secuencia. Pero lo que hay que saber es que todos los tiristores se disparan el mismo ángulo y ese ángulo se mide a partir del semiciclo al que están sincronizados. ¿Sí? Como vimos, los impares están sincronizados al semiciclo positivo y los pares al semiciclo negativo. Eh, bueno, y entonces la forma de la corriente va a ser, digamos, si tengo una carga resistiva pura, voy a copiar la forma de onda de la tensión, ¿sí? Y la tensión en el tiristor, en cada uno de los tiristores, va a ser cero mientras conduce y la tensión propia es la tensión del tiristor que está conduciendo cuando está cortado. Eso sigue valiendo lo mismo que cuando tengo un rectificador a diodos. Y también recordar que cada uno de los tiristores está conduciendo 120 grados. Entonces, el T1 va a conducir, digamos, 120 grados a partir de que está disparado y así sucesivamente los otros. Si estoy en modo de conducción continua, en general, estos rectificadores trabajan en conducción continua, pero igualmente pueden trabajar en modo de conducción discontinua. Ahora vamos a ver qué hace falta. Bueno, esto ya está. Acá vemos el caso en que estoy disparando con un ángulo igual a 90 grados. Fíjense que si tengo carga resistiva pura, yo estaría en el límite de conducción continua. Por ejemplo, acá disparé en los 90 grados, ¿sí?, del tiristor 1. El tiristor 6 venía conduciendo con los 90 grados suyos asociados, digamos, pero venía conduciendo con por ejemplo, acá disparé el tiristor 6. El 5 venía conduciendo con el T4, pero justo con el T5, digamos, cuando disparo el T6, porque viene su disparo, la situación de polarización del par T5-T6 es mejor, entonces el T4 se corta, porque no, la corriente se desvía por T5. Este es un caso límite ideal, porque en realidad lo que ocurriría es que una vez que yo tengo una corriente menor a la de mantenimiento de un dispositivo, el dispositivo se corta y se corta a una tensión que es mayor que cero. Esta es una situación ideal, pero siempre las situaciones ideales nos dan cotas de funcionamiento. Bueno, entonces acá estaría en una situación de conducción límite para carga resistiva, con un ángulo igual a 90 grados. Si tengo una carga inductiva, entonces ya tendría una carga como la que tengo acá, de este tipo, que es una onda de frecuencia 6, igual que si tengo carga resistiva o cualquier carga, pero ahora, digamos, no voy a tener el problema de que la corriente llegue a cero, digamos, porque la corriente va fluyendo y va encontrando caminos por donde circular. Bueno, entonces, la tensión en el diodo, perdón, en los tiristores ahora va a valer lo mismo, nada más que como vimos en el de media onda, empieza a tomar valores positivos, digamos, ¿no? Se va como corriendo de la ondita original que habíamos visto en los rectificadores a diodo, sino que se va corriendo. Bueno, ¿qué pasa ahora si yo tomo un ángulo mayor a 90 grados con carga resistiva? ¿Sí? Fíjense. Yo ahora voy a disparar a 120 grados. Nos ponemos en una situación donde está conduciendo ahora tita 1 con, T1 con T6, tiristor 1 y el tiristor 6. Sabemos que la carga está viendo la tensión de fase, ¿sí? La tensión de línea. Entonces, si vamos al circuito,
yo tengo el T1 y el T6 conduciendo. O sea que la carga está viendo BS1 menos BS6. ¿Sí? Entonces, si miro la gráfica que estaba analizando, esta es la fase 1 y esta es la fase 2. O sea que yo acá, la tensión que voy a ver es este piquito que está acá. Y en este punto, que es donde se cruzan BS1 menos BS1 y BS2, la tensión que va a ver la carga va a ser 0. Entonces, esta es la tensión en la carga. Y la corriente va a tener la misma forma. O sea que en θ2 se va a cortar la corriente. ¿Sí? Pero recién va a dispararse el tiristor 2 en los 120 grados de la fase 3. En los 120 grados del semiciclo negativo, además. Entonces yo disparo pero este está cortado. Y yo sé que cuando no hay corriente, se corta el tiristor, no importa si está polarizado. Ahora va a estar bien polarizado, pero no tiene el pulso en el gate que le permite conducir. Entonces, el rectificador se apagaría, digamos, se desenergiza y no puede andar. Entonces, para que esto efectivamente funcione en modo de conducción discontinuo, voy a necesitar pulsos de refresco, digamos. O sea, voy a necesitar que el delta, que el pulso en el tiristor 1, o le mando otro pulso, o tomo un pulso de larga duración, ¿sí? Como para que siempre haya energía en el gate que le permita circular corriente. Entonces, digamos, esta es una de las características del funcionamiento en modo de conducción discontinua de este tipo de rectificadores. ¿Qué pasa cuando tengo carga inductiva? Bueno, cuando tengo carga inductiva pasa lo mismo, digamos. Yo estoy disparando, supongo que le puse los pulsos de reconfiguración, digamos. Entonces disparé acá el tiristor 1 y también el tiristor 6. Le mandé un pulso, de alguna manera lo mantuvo energizado para que exista la corriente. Si tenía carga resistiva, o sea, esta es la tensión en la carga. O sea, vemos que arranca desde el valor igual a BS1 y acá se hace 0. Pero como la carga es RL, la corriente no se hizo 0, sino que la corriente es esta forma violeta que está acá. Entonces, en este punto, donde la tensión que recibe el par que está conduciendo T1, T6, se hace negativa, la corriente sigue circulando. Entonces, se va a mantener la conducción hasta que la corriente se extinga. Entonces voy a ver a la salida una parte de la tensión negativa. Y esto es una forma ampliada de ponerlo, ¿no? Acá tenemos la tensión en la carga y esta sería la corriente en la carga. Digamos, en este punto, donde la tensión en la carga se hace negativa, igualmente la bobina fuerza la corriente de forma tal que los tiristores sigan conduciendo y la tensión negativa de línea se va a ver en la carga. Digamos, esto es un poco trabajoso, hay que saberlo porque va a entrar en el examen. Nosotros no nos interesa que ustedes recuerden de memoria este tipo de cosas. Sí es importante que podamos analizar todos estos detalles, porque en general cuando las cosas andan bien y nadie se hace preguntas. Cuando las cosas andan mal es donde uno se empieza a hacer preguntas y donde tiene que recurrir a todos los conocimientos detallados que conoce para poder explicar esa cosa que no están dando de la forma esperada. Por lo tanto, más allá de que esto pueda o no pueda entrar en un examen, es importante que ustedes hagan el esfuerzo de analizar las curvas y los detalles, porque hay mucha cosa en el apunte. Miren el apunte, estudien el apunte, para que puedan incorporar todos estos conocimientos. Si no, los van a mirar y esto con mirarlo no alcanza.
requiere una reflexión más profunda. Así que yo los invito y las invito cordialmente a que lean profundamente todo el apunte. No es que lo tienen que saber de memoria, lo tienen que entender profundamente. Discútanlo, hagan los dibujitos, agarren un papel y un lápiz, no muerden ni el papel ni el lápiz y hagan algunas cosas. Bueno, y este sería el caso de si yo tengo una carga inductiva pura. Obviamente, si tengo una carga inductiva pura, ¿qué va a pasar? Digamos, tendría que, digamos, si yo tengo una carga inductiva pura y trabajo, voy a decir, trabajo con un ángulo cualquiera, por ejemplo, este que me da una tensión como la de este tipo que tiene un valor medio distinto de cero, ¿qué va a pasar? La corriente por la inductancia va a crecer, ¿sí? Va a crecer y se va a ir infinito. Se va a quemar todo antes, pero... Si supongamos que quisiéramos trabajar en forma estable, tendría que tener un ángulo de disparo, por ejemplo, este ángulo de 120 grados, que me va a permitir trabajar en el límite de conducción, ¿no? Porque yo lo que voy a ver acá es una tensión que tiene valor medio nulo. Entonces la corriente va a tomar energía durante este tramo de la tensión de entrada y luego va a devolver energía con la tensión negativa. Nuevamente, esta es una situación ideal donde vemos una forma estable si tuviese que alimentar una carga inductiva pura, digamos. Porque entonces acá la energía consumida va a ser cero, porque no hay ninguna resistencia que consuma potencia, digamos, activa en la carga. Si no, la corriente va a crecer indefinidamente. Esto ya digo, son ejercicios mentales, para trabajar y para aprender todos estos conceptos, que si no, quedan en el aire y uno no los puede aprender. Bueno, ¿y qué es lo que nos va a interesar como siempre? Y bueno, nos va a interesar los valores medios, los valores eficaces, las corrientes, es siempre el mismo esquema. Ustedes tienen que tratar de poder armar una estructura donde sepan los valores, digamos, descriptivos de cada convertidor, porque eso es lo que los caracteriza, digamos. Entonces, bueno, para calcular el valor medio de la tensión tengo que integrar. Como la pulsación es 6, voy a integrar entre tita 1 y tita 2 prima, lo voy a llamar. Y voy a integrar la tensión de línea, que es la diferencia de las tensiones de fase. Bueno, y eso me va a dar esta fórmula que está acá, que es una fórmula genérica que vale para cualquier tipo de forma de trabajo del rectificador, sea en conducción continua o sea en conducción discontinua. Ahora vamos a apelar a estos cambios de variable que nosotros conocemos para ver si encontramos algo que nos satisfaga un poco más. Bueno, fíjense acá. Yo sé que cada uno de los tiristores, no importa, digamos, si estoy en modo de conducción continua, va a conducir 120 grados. Entonces, sabíamos que tita 2 era tita 1 más 120 grados. Pero yo estoy integrando una ondita, digamos, un sexto de la tensión de la tensión de la carga. Entonces el tita 2 prima, sobre el que tengo que integrar, en realidad es tita 1 más 60, ¿sí? A ver si tengo acá. ¿Sí? Este sería tita 1 y este sería el tita 2 prima, digamos. A ver si encuentro otro. Bueno, no lo tengo en ninguna gráfica acá. ¿Sí? Bueno, y yo sé que tita 1 es 30 grados más alfa y tita 2 va a resultar 90 grados más alfa. Entonces reemplazo tita 1 y tita 2 prima en la fórmula del valor medio, hago todas las cuentas que tengo que hacer y llego a la misma expresión que había llegado para el media onda. Es decir, que el valor de tensión media de un rectificador controlado
de onda completa es el valor de la rectificación a diodo por coseno de alfa. Y esto nuevamente vale cuando estoy en modo de conducción discontinua, porque es el único momento donde valen estos cambios de variable. Y lo mismo para la tensión eficaz, tengo que calcular la fórmula, es decir, la raíz cuadrada de la integral de la forma de onda al cuadrado. Bueno, y acá nuevamente con los cambios de variables voy a llegar a una expresión que depende ahora del coseno de 2 alfa a través de una raíz cuadrada. Y cuando alfa es igual a 0, voy a tener el mismo valor que tengo con la rectificación a diodos. Bueno, las corrientes, ¿cómo van a ser? La corriente media va a ser la tensión media sobre R cuando tengo carga resistiva. Por cada diodo va a ir un tercio, porque sabemos, por cada diodo no, por cada tiristor va a haber un tercio de la corriente, porque cada uno conduce 120 grados. Entonces, la corriente media por el tiristor va a ser la media de la carga dividido raíz de 3, y la media del secundario va a ser 0, porque recuerden que habíamos visto, volvemos al dibujito, que en cada fase hoy tengo este tiristor que hace circular corriente por la carga en este sentido, y el T4, que para la carga tiene el mismo sentido, pero en la bobina circula en el sentido contrario. Entonces voy a tener 120 grados de corriente en un sentido y 120 grados en el sentido contrario. Por lo tanto, el valor medio de esa onda va a ser 0. Entonces, ¿se acuerdan que era una de las ventajas de este tipo de rectificador tipo puente, digamos? Donde por los transformadores no voy a tener corriente media. Bueno, lo mismo con los valores eficaces. El eficaz de la carga es la tensión eficaz sobre R. La de cada tiristor ahora va a ser la eficaz de la carga dividido raíz de 3. Y la del secundario ahora no tengo un tercio, sino tengo 2/3 de la corriente, ¿sí? de la carga. Entonces, la eficaz va a estar afectada por una raíz. Sería raíz de 2/3 o raíz de 2 sobre raíz de 3 por la corriente eficaz en la carga. Y la del primario va a ser la del secundario, multiplicado por la relación de transformación si es distinta de 1. Bueno, con esto terminamos el tema de los rectificadores monofásicos y rectificadores trifásicos, no controlados o adiodos y controlados, con carga R, RL, RLE, y analizamos las formas de ondas, los valores medios, los valores eficaces, el rendimiento, el factor de servicio, etc. Todos estos videitos que ustedes tienen a disposición, la idea es que le demos un esquema para que puedan abordar el estudio de los apuntes. Esto no elimina el estudio de los apuntes. Es muy importante eso. Tienen que sentarse y leerlos. Tienen que hacer las prácticas y tienen que resolver los problemas de simulación que tienen que presentar cuando termine, digamos, en las fechas que hayamos acordado. Buena suerte con todo eso.